Hola, bienvenido, bienvenida a este taller que hace parte de los encuentros que regularmente tenemos en la comunidad Afinando el Corazón. Mi nombre es Alba Mari Quintero Pavón. Mi misión es acompañar a personas en sus procesos de crecimiento y sanación personal y espiritual. Y soy la guía, la persona que guía las actividades de la comunidad Afinando el Corazón. En esta ocasión tenemos un taller muy hermoso, amados los unos a los otros, como yo os he amado, que fue el mensaje central que Jesús nos dejó. Para ello vamos a contar con la guía de Jorge Julio Mejías, sacerdote jesuita y J, como nos gusta llamarlo y como le gusta que lo llamen. Hemos tenido anteriormente otros encuentros con Jota que los subiremos aquí a esta plataforma, al igual que otros talleres que hemos dictado. Si te interesa que se te avise de los nuevos talleres, pues suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que se te notifique cada vez que se suba un nuevo video. Pero para prepararnos para este encuentro, te pido que, no sé, que te tomes el tiempo para estar presente de mente, cuerpo, corazón, para recibir esos mensajes que Dios tiene para ti. Entonces, bueno, nos aquietamos. Te invito a que te sientes, que te tomes el tiempo para que Dios actúe en ti. Deja caer esos hombros hacia atrás y hacia abajo. Me gusta sentir que se abre el pecho para que se afine nuestro corazón con el amor de Dios. Permite que se estire la columna hacia arriba, baja la barbilla y te invito a que entres en contacto con tu respiración. Inhala y exhala. Y al exhalar, suelta las carreras, todo lo que te preocupa, esos pensamientos que dan vuelta por tu cabeza, esas tensiones. Imagines que a través de la respiración pasa tu corazón. Hoy te voy a invitar a que escuches desde tu corazón, ese corazón sabio, ese corazón donde habita el Espíritu de Dios en ti, el amor en ti. ¿Quieres? Pon las manos sobre el corazón, inhala y exhala. Y cada vez entras más y más en contacto con tu mundo interior. Se va silenciando cada vez más la mente. Imagina que habitas ese lugar dentro de ti, ese centro dentro de ti, que es puro amor. Y estando ahí, tus oídos se agudizan para escuchar ese mensaje que hoy la vida tiene para ti. Tu mirada se limpia, toda tu capacidad de analizar, de comprender, se pone a la disposición de este mensaje que Dios a través de J tiene para ti.
Y ahí, en ese estado de tranquilidad, te invito a que estés presente en esta hermosa charla. Bueno, uno puede hablar de una persona a través de sus títulos, a través de lo que ha hecho, pero hay otra forma de presentarla y es a través de esas huellas que esa persona ha dejado en las personas que han tenido el privilegio de estar a su lado. Y así quiero presentar a Job. En mi caso, J ha sido una persona muy importante porque me ha permitido entrar más y más profundo en esa dimensión del amor de Dios. Ese amor que, como lo dice él, es gratuito, es incondicional. Y también me ha hecho tomar conciencia de que sin Dios no podemos amar, que somos como esas ramas que le sale al tronco. Él constantemente nos habla de que somos esas ramas que están unidas a ese tronco que es Dios. Y en la medida en que nos sentimos unidos a ese tronco, podemos florecer y dar fruto. Y cuando nos alejamos de Dios, pues ya no podemos dar esos frutos en abundancia que Dios tiene destinado para que nosotros demos. J ha sido muy importante en mi vida personal y profesional y siento una gran gratitud por la vida, por haberme permitido conocerlo y contar con su guía. Hay otras personas que también han querido unirse a este deseo de contar, de compartir las huellas que J ha dejado en su vida. Leonor nos dice, J ha llegado a nuestra vida con una generosidad enorme para escuchar y acompañar y ayudarnos a sanar. Con su ser y su palabra lleva luz a lo difícil y nos muestra siempre caminos y salidas amorosas y realistas. Nos muestra siempre posibilidades y total confianza en lo positivo del ser humano, porque confía absolutamente en nuestro potencial de humanidad a lo Jesús de Nazaret. Luisa nos dice, en el año 98 tuve la gran suerte de conocer a J y puedo decir que ese encuentro ha sido uno de los hitos más importantes de mi vida. Mi búsqueda interior encontró en sus enseñanzas una respuesta a muchos interrogantes y valiosas herramientas para afrontar los momentos difíciles. Asistí a un taller en el que aprendí que la meditación también forma parte de la tradición cristiana, que desde el silencio se puede conocer la voluntad de Dios y que su amor nos guía y protege. A lo largo de estos años he compartido con personas maravillosas el ejemplo de vida que representa J, su entrega a los demás con su sabiduría, amor y servicio, manteniendo viva su capacidad de acompañar y aconsejar desde la palabra de Jesús. Pilar Gómez nos dice, Jorge Julio es un sacerdote sabio que no se siente dueño de la verdad, a que muchos de sus amigos, alumnos, seguidores, participantes de sus charlas y talleres nos inspira la interpretación de fábulas, cuentos o leyendas escritas por pensadores y escritos eruditos, y a través de ellos nos muestra la vida interior que cada uno tenemos y debemos descubrir. Elena Padilla dice, J es la persona de quien recibí el ejemplo y las herramientas para entrar en conexión con mi interior y la iniciación de un nuevo camino de vida. Mi inspiración para desarrollar la conciencia que me motive a comportarme como ser humano. Luz Pane dice, aprecio en J su mirada abierta e integradora de todas las dimensiones que constituyen a la persona,
Su fe en nuestro potencial de vida y su apuesta por la coherencia. Este camino interior de su mano ha sido para mí un despertar, un espacio y aires vitales, y me ha puesto de cara a un Dios que me ama y se recrea incondicionalmente en mí. J también me ha dado la posibilidad de desarrollarme desde mi ser esencial y creer en el resultado de un largo caminar en la posibilidad de vivir mi vida desde el amor como fuente posible de relacionarme conmigo mismo y los demás. El amigo en quien puede sentir que todo en la vida es amar y servir. Héctor Jaramillo nos dice que J le abrió la posibilidad de mirar y experimentar la espiritualidad desde otras dimensiones, centradas en el amor y la experiencia cotidiana, la posibilidad de cultivarse y aceptarse como un ser pleno, con un potencial que depende de él, cultivar y desarrollar. Le ha dado posibilidades de desarrollarse desde su ser esencial y creer como resultado de un largo caminar en la posibilidad de vivir desde el amor como fuente posible para relacionarse consigo mismo y los demás. ¿Cómo te pareció esta introducción? Habla mucho de lo que es J para todos nosotros. Y quiero agradecerte, J, por esta oportunidad de compartir contigo este espacio y que nos permitas recibir toda esa sabiduría que viene de tu experiencia de vida, de tu experiencia, de tu relación con Dios. Gracias a todo el grupo que está presente por estar aquí esta mañana y muy buenos días. Bueno, creo que algunas sería tardes ya, ¿no? Muy bien. Bueno, no me esperaba una presentación así tan abundante y tan generosa. Gracias. El hecho es que yo añado a esa presentación que después de muchos años de estar yo obedeciendo a las leyes de la iglesia y de la Compañía de Jesús, un día una situación sumamente dolorosa que fue cuando mi hermana menor tuvo su primer bebé y a los pocos días cuando lo llevó a donde el pediatra, encontró el médico que ese bebé había aumentado anormalmente de peso. Después de muchos exámenes, resolvieron hacerle una cirugía exploratoria y encontraron que ese bebé tenía un cáncer que ya pesaba 1 libra. Y después de un buen tiempo que se demoraron la cirugía, un médico me llama a la sala de cirugía y me dice, hemos encontrado que este bebé tiene un cáncer y le quedan 1 o 2 meses de vida. Como usted es el sacerdote de la familia, le vamos a pedir el favor de que le dé a sus papás, a los papás, la noticia de que ese bebé le quedan 1 o 2 meses de vida. No sé, los médicos no se imaginaron lo tremendo que iba a ser esa noticia para mí y que yo descubrí ese día de que yo llevaba muchos años, 16 años de vida académica estudiando, y en ese momento cuando yo me encontré ante algo inaceptable y algo incomprensible, como esa situación de que el primer bebé de mi hermana menor estaba condenado a muerte en el momento de su nacimiento, yo no supe qué hacer, no supe qué pensar y lo único que sentía era un desconcierto absoluto, absoluto. Y yo que no sabía qué decirme a mí para darme algún tipo de sentido a esa cosa tan horrible, tenía ahora la misión dada por los médicos de que les dijera algo que consolara a esos padres con su primer hijo, que los consolara, cuando lo que yo les iba a decir era que el bebé se iba a morir. Yo digo que eso fue como un gran despertador en mi vida.
y que toda mi fe, una buena parte de mi fe vivía en mi cabeza, en mi mente. Y ese fue el llamado en el cual yo descubrí, pero a través de un trabajo largo y nada fácil, pero importantísimo, descubrí que todo lo que tenía que ver con Dios, el amoroso Dios, o era una experiencia o no existía. Y fue cuando yo tuve la oportunidad entonces de descubrir de manera profunda la vida interior, esa que nos está convocando ahora aquí en esta pantalla y produce una emoción muy particular de tenerlas y tenerlos a todos ustedes para compartir un tema tan bello, tan importante, tan decisivo en la vida como el tema del amor. Y voy a empezar por un científico. Este hombre se llama David Bohm y yo lo conocí a través de un libro que se llama Diálogo con científicos y sabios. René Lever, que es la autora, es la entrevistadora de esos científicos y sabios, y ella está dando fe de la manera tan profunda en que los científicos físicos, de qué manera tan profunda se encuentran con los místicos y logran tener visiones y lenguajes más o menos unificados, profundos y absolutamente transformadores respecto a lo más hondo y lo más profundo y lo más definitivo del universo. Y esta mujer los entrevista. Y cuando le está haciendo las preguntas a David Bohm, físico, sobre qué es lo que él cree que unifica este universo, hace que este universo tenga sentido, él responde: el resultado de todas mis investigaciones me ha llevado a descubrir que todo este universo está sumergido en una energía poderosa, profunda, absolutamente extraordinaria, que tiene dos cualidades: es sabia y es amorosa. Ella le dice: entonces usted me está hablando de Dios. Y él responde: en mi laboratorio no, en mi oratorio sí. Por lo tanto, primera, primera idea, primera realidad, perdón, más que idea, primera realidad, estamos sumergidos junto con esta tierra maravillosa en la que nosotros vivimos y que está perfectamente organizada, porque David Bond dice que esa energía lo que hace es que todo tenga un orden súper implicado. Esa energía que es amor y sabiduría, estamos sumergidos en ella. Por lo tanto, tenemos que ser como unas esponjas que son capaces de penetrarse hasta lo más profundo de nosotros, de esa energía que les garantiza que nosotros seamos nosotros mismos. Y en los primeros versículos del libro del Génesis, cuando ese mito de la creación nos habla de cómo nos crearon a nosotros, cómo aparecimos como seres humanos en este magnífico escenario que es nuestra querida tierra, de qué manera Dios hace la figura de barro, nuestra figura de hombre y de mujer, y luego viene su soplo divino, el soplo divino de Dios, que no es otra cosa que el amor profundo. Y en ese momento nosotros nos levantamos con capacidad de amar, con capacidad de pensar, con capacidad de ser libres, con capacidad de vivir y empezar a tener el amor y el aprecio más profundo y hondo y extenso, que es el amor a la vida, el soplo divino
fue la vida. Y la vida vino con todo lo que ella es para constituirnos como seres humanos hechos, creados a imagen y semejanza de esa divinidad. Muchos siglos después de esa narración, de ese mito, está Jesús, la manera visible y a mano de nosotros como Dios se nos presentó en medio del cotidiano de nuestro vivir en la tierra, en esa persona de Jesús de Nazaret. Y cuando Él empieza a enseñar, los doctores de la ley, los que estudiaban la Biblia y la enseñaban, se ven sorprendidos por la enseñanza de Jesús. Claro, muchos de ellos envidiosos y empiezan a odiarlo porque habla de la manera como ellos no podían hablar. Es seguido por la gente por motivos totalmente profundos y amorosos y no por intereses miserables absolutamente detestables como fueron los que Jesús después criticó muchísimo. Pero estos doctores de la ley que estaban ahí escuchándolo en un momento en que Jesús le habla a la gente, le hacen una pregunta. Ellos tenían más de 400 preceptos distintos en su ley, en la Torá. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y entonces Jesús va a responder, va a ponérselos a él respondiendo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Casi que uno podría decir, se acabó la charla. Y la dijo Jesús. Y nos deja ese mandamiento tan impresionante de que la medida del amor es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero esto será posible si somos capaces de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. El amor, el amor. Entonces figurémonos nosotros que el momento en que nosotros vamos a vivir nuestra vida y Jesús está en medio de nosotros como lo hizo en Israel,
su manera de actuar, su manera de sentir, su manera de enseñar, es hablándonos del amor. Y cuando Él define en qué consiste su misión, cómo es su misión, Él tiene un par de frases que están un poquito perdidas dentro del Evangelio y entonces puede ser que a veces pasemos así de largo y no nos quedemos ahí absolutamente sorprendidos de lo que Él nos dice. Dice, yo vine para que tengan vida plena. Oigan, vida plena. Es decir, no nos queda faltando nada, que la vida nuestra sea plena. Y después dice, y para que su gozo sea completo, vida plena y gozo completo. ¿De dónde sacamos que el dolor tenga un papel tan importante en cierta práctica de la vida cristiana? Más aún, llegan momentos en que puede ser perversa nuestra manera de tratar a Dios, de redirigirnos a Dios, de que uno negocia favores con Dios a cambio de dolores, de que uno le ofrece a Dios un dolor para que Dios le haga a uno un favor. Eso es miserable decirlo. Eso es pensar muy mal de Dios. Yo diría que eso es una blasfemia, porque jamás, jamás Dios nos concede nada por algún mérito que nosotros tengamos. Porque ahí está una de las principales lecciones que nos da Jesús. El amor es gratis. El amor es gratuito. Dios, Jesús, nunca nos quiso, nos amó a cambio de buenas acciones o de dolores que nosotros pudiéramos ofrecer como sacrificios. Nos ama gratis. No solamente nos ama gratis, nos ama misericordiosamente, misericordiosamente. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nosotros tenemos muchas necesidades de la presencia de ese Dios que además de amoroso es providente, es providente. Antes de que le pidamos nada, Él sabe que lo necesitamos. Con razón decía alguien, dime cómo oras, cómo rezas, y te diré cómo es tu Dios. Yo pongo un ejemplo que en comienzo de la pandemia a mí me escandalizó mucho. Una persona, aprovechando pues que la única comunicación que teníamos era por las redes, invita a muchas personas a que lleguemos a 1 millón de Padre Nuestros para pedirle a Dios que nos haga el favor de quitarnos la pandemia. ¿Cómo es el Dios de quien solicita 1 millón de Padres Nuestros para que Dios se compadezca de nosotros y nos quite la pandemia? Es un Dios rogado al infinito. Es un Dios que le importa 5 que estemos todos enfermos. Es un Dios que no hace las cosas sino cuando uno no solamente le reza, sino que le insiste y le insiste y le insiste y le insiste hasta el cansancio. Claro que hay un texto por ahí en el Evangelio que yo, francamente, eso lo borraría. Cuando pone el ejemplo, según dicen, fue Jesús quien lo dijo, pero yo no creo que lo haya dicho él, de que es el que empieza a pedirle a un vecino que le haga un favor y tan cansón se vuelve que para que lo deje en paz le hace el favor. De manera que cuando nos vamos cansones con Dios, Él nos hace favores. Falso, eso no es así. Mucho antes de que nosotros le pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Más vale esa oración
Señor, si es posible que yo pueda superar esta dificultad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, lo primero que me parece a mí importantísimo hablando del amor es, oiga, vivámoslo. El de Dios nos tiene a nosotros, el que le dio origen a nuestra propia vida, el que nos hizo esas personas únicas e irrepetibles, esa mujer y ese hombre que es cada uno de nosotros, y puesto a vivir por amor, puesto a vivir para que amemos. Y nos va dando los ejemplos de que ese amor es como una gran flor. Y esa flor del amor tiene un perfume fundamental, que es la ternura. Amor sin ternura es como una flor sin perfume. La ternura. Y hay mucho amor que es seco, es frío, es administrativo con las personas, pero no es tierno. Y la ternura nos da vida, la ternura nos da humanidad, la ternura nos da la posibilidad de vivir esa plenitud que Jesús nos enseñó que tenemos todos nosotros en una maravillosa parábola, como es la parábola de la vid y los sarmientos. Fíjense ustedes que toma una imagen de la vegetación, de la botánica, por decirlo de alguna manera, la vid y los sarmientos. Y nos va a decir que Él es el tronco que está profundamente enraizado en la madre tierra, y de ahí extrae todo lo que necesitamos para tener vida, para crecer, para transformarnos. Y nosotros somos las ramas. Y la rama no se le pega al tronco. Somos ramas que hemos brotado de Él, del tronco de Dios. ¿Y qué es lo que circula? Bueno, yo iba a contarles hace un momentico de que San Juan, en uno de sus escritos, está diciendo que Dios es amor. Yo hace mucho rato he preferido cambiar esas letras de D-I-O-S por A-M-O-R, por amor. Dios es el amor es Dios, el amor es Dios. Y resulta que en esa parábola Jesús nos dice cómo es el amor que nos transforma, nos vitaliza, nos humaniza. Es una circulación profunda, como es la savia en la mata de uva, la que la hace mantener sus hojas verdes, la hace florecer y producir frutos. Tanto que frutos empezaron a ser las palabras con las cuales se hablaba qué pasaba cuando el Espíritu está en nosotros. Empezamos a dar frutos. Frutos, muchos frutos damos. Ahorita hablamos de eso. ¿Qué pasa cuando uno ama? Pero fíjense ustedes qué importante que nosotros como ramas seamos conscientes, sintamos que estamos unidos profundamente al tronco. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que vivir la experiencia de que estamos unidos a Él. Y eso no ocurre afuera, eso no ocurre en la cabeza, eso ocurre en el corazón. Cuando nosotros sentimos que estamos profundamente unidos con lo más íntimo, de lo más íntimo de nosotros, que es Dios. Y ahora que hablo de intimidad, fíjense que la Eucaristía, cuando Jesús se la inventa, llamémoslo así, es un gesto de amor maravilloso. ¿Por qué? Primero porque nos va a convencer de que aquí en el centro del pecho no tengo un yo, sino un nosotros, un nosotros. Porque nosotros somos comunidad fundamentalmente. Precisamente el amor nos
convoca para que amándonos nos constituyamos en esta oscuridad de mundo en una poderosa antorcha llena de luz. Y fíjense que la palabra luz va a ser muy importante en la enseñanza de Jesús. Yo soy luz. Pero también nos dice, ustedes sean luz en medio de la tiniebla. Y la luz tiene la virtud de darle a la tiniebla despertar en la tiniebla su capacidad de volverse luminosa, su capacidad de volverse luminosa. La luz que nos entregaron el día del bautismo es para que nunca se nos olvide que tenemos luz dentro de nosotros. Es decir, sean sabios, sean sensatos en la manera como piensen la vida, en la manera como tomen decisiones, en la manera como se relacionen con los demás. Escuchen la sabiduría que los habita en lo más profundo de ustedes mismos, de nosotros mismos, y descubran que somos nosotros. Y a veces es difícil decir nosotros. A veces creemos que están ellos, ellos y yo. No, estamos nosotros. Esa frase es muy importante. Para vivir, para vivir yo con yo, para vivir yo con tú, para vivir yo con ustedes. Y ser conscientes, no en la cabeza, no porque lo dijo un libro, no porque lo dijo un mandamiento, de lo importante que es esa fuerza que nos habita dentro de nosotros. Y entonces voy a poner el ejemplo tan impresionante que nos da Jesús respecto a cuál es el grado de intimidad de él, amorosa, porque une, el amor une. Y Jesús utiliza como imagen de la unión de él con nosotros la del alimento. Y por eso se inventa la Eucaristía, con pan y vino. No para convertir la Eucaristía en un banquete antropófago, en que decimos con cierta crudeza, me voy a comer el cuerpo de Jesús y me voy a tomar toda su sangre. ¡Qué horror! No, es para decirnos que así como el alimento, gracias a ese laboratorio extraordinario que es nuestro sistema digestivo, ese alimento se va a transformar en mí, óiganlo, porque yo no empiezo a hacer en mi cuerpo una colección de todo lo que yo he comido. Ese alimento, gracias a ese laboratorio de la digestión, se convierte en mí. Y Jesús dice, el que come este pan y toma este vino, vive en mí y yo en él. Entonces miren ustedes lo importante que es el despertar nuestra conciencia de la presencia del amor en nosotros. Presencia del amor transformador. Yo no creo que uno en la vida se convierta, que uno en la vida cambie. No, en la vida nos transformamos. Y nos transformamos en aquello que Dios nos dio como vocación al crearme a mí. Tú tienes una manera de ser que tienes que desarrollar, ser tú mismo. Porque a veces se ha dicho una cosa, imitemos a Jesús. No, no tenemos que imitar a Jesús. Si alguna enseñanza importante nos dio Jesús es, sé tú misma, sé tú mismo, desarrolla tu potencial, porque nunca es posible tener una huerta en que yo siembro maíz y cosecho frijoles. No, las plantas son idénticas a sí mismo toda la vida. Pues entonces nosotros seamos idénticos a nosotros mismos y no copiemos a nadie. Y si algo le interesaba a Jesús es que fuéramos nosotros mismos. Y ahí está la primera parte de ese amor a los demás, que es el amor a mí mismo.
Y fíjense con qué frecuencia nuestra vida depende del qué dirán. Entonces yo puedo empezar a vivir como para impresionar a los que tengo alrededor, siempre pendiente de que piensen, y entonces yo empiezo a actuar la vida de la manera como los que me rodean se puedan sentir contentos y satisfechos conmigo. Eso es perder la identidad. Sé tú misma, sé tú mismo. Y eso es fundamental. Eso es fundamental como amor a mí mismo. Pero entonces amor a mí mismo es cuando yo me doy cuenta que lo que es más íntimo de mí es ese Dios amor y que yo lo tengo que dejar actuar y sentir cómo circula, como la sangre, como como el aire, como el oxígeno. Maravilloso. Porque es que fíjense, cuando nosotros respiramos, no solamente tomamos oxígeno, tomamos espíritu. Porque todas las veces que se habla de que viene el espíritu, reciban el espíritu, siempre hay viento. Siempre hay viento. Y cuando viene el maestro, Nicodemo, intrigado por la enseñanza misteriosa de Jesús y extraordinaria, Jesús le va a explicar y le va a decir, es que tú tienes que ser fiel, dócil al Espíritu, que sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Por lo tanto, tú te entregas a aquello que es Dios en ti, moviéndote en la dirección que más le conviene a este universo que tú seas. Y siendo tú misma y tú mismo, esto va a ser distinto, va a ser transformado. Estaba diciendo que el amor tiene una serie como de parienticos alrededor. Y el primero que yo mencioné es la ternura. Pero va a tener mucho más que lo va a hacer maravilloso. Y uno que es el protector del amor, pero así, es tremendamente importante es el perdón y la reconciliación. El amor perdona. El amor no se deja transformar y pervertir por el odio. Si quieren, digamos todas las otras palabras, el odio, la antipatía, como quieran. Y la posibilidad de perdonar es la que mantiene al amor vivo, actuando y siendo. Incluso cuando llegan momentos como el que le pasó a Jesús en la cruz, porque fíjense que yo creo que Jesús no perdonó, porque él dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Papa vino a Colombia y que vivía no muy lejos de donde yo vivo aquí en Bogotá, le reunían unas personas al final del día porque él siempre volvía después de sus viajes por Colombia aquí a Bogotá. Y generalmente había gente que había sufrido mucho por muchos motivos. Y un día, una mujer negra que se le notaban las cicatrices por todo su cuerpo, él le dice al Papa, yo pertenecí a un caserío que cuando la guerrilla hizo explotar un oleoducto, vino sobre todo el caserío una ola de fuego y mató a toda la gente. Yo perdí ahí toda mi familia. Yo quedé viva, pero quemada. Yo no he sido capaz de perdonar a esa gente. Pero como Jesús le he dicho a Dios, perdónalos porque yo no soy capaz. Ese día yo caí en la cuenta de que Jesús no dijo yo los perdono, sino le pidió al Padre, por favor, Padre, tú perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, lo que estaban haciendo con él, la manera como lo estaban tratando, tan tremenda, tan aterradora, ¿no? Miren ustedes el poder del amor. ¿Cómo se conserva gracias al perdón?
Pero no solamente el perdón, porque también al lado del perdón viene la reconciliación. Es decir, porque puede ser que yo lo perdono, pero usted hágase lejitos y viva lejitos de mí. No, viene la reconciliación. Porque parte del amor no es la tolerancia. La tolerancia es yo me la aguanto pues porque toca, pero ojalá no dure mucho tiempo usted por aquí cerquita, ¿no? No, es la legitimación del diferente para vivir con él. Miren qué cosa increíble. Legitimar al diferente para vivir con él. Tiene todo el derecho de existir. Y fíjense ustedes qué cosa grave lo que tiene esta humanidad con el racismo, con las diferencias de religión, con, uy, la política. La política se convirtió en una lucha libre, miserable, porque ya no hay diferentes políticos, sino diferentes enemigos, enfrentados, haciéndole daño a la sociedad, metiéndole a la sociedad en la división, por lo tanto hiriendo gravemente el amor que nos podría permitir vivir en sociedades de hermanos, porque así nos calificó Jesús, porque somos hijos de un mismo Padre. Pero vamos más allá de esa cantidad como de parienticos que digo que tiene el amor. Pues figúrense que en la enseñanza de la tradición nuestra católica tenemos unas listicas que las hicieron como prácticas, ¿no? Pues voy a leer las listicas y podían ser mucho más largas, sin duda. Es lo que se llama las obras de misericordia. La misericordia porque yo siento tu necesidad, siento lo que estás viviendo, me duele lo que a ti te duele y yo quiero ayudar, tenderte la mano. Yo quiero tenderte la mano, quiero acompañarte. Yo ya había oído decir de algo que les quiero comentar a propósito de esto de las obras de misericordia. Es que cuando uno tiene una persona moribunda, bueno, y a mí me llaman mucho a acompañar personas moribundas, familias con un familiar, la mamá, la abuelita que se muere. Yo digo algunas palabras, pero generalmente me estoy al lado en silencio, pero cerquita, a veces tomándoles una mano. Es que hace poquito lo viví con la mamá de una persona muy amiga mía. Yo llegué a la casa, ellos son papá, una hija y dos hijos. Ellos estaban pero muy consternados porque la mamá se estaba muriendo. Y yo llegué y les dije, déjenme a mí con ella un rato. Estuve hora y media con ella, en silencio. Ella estaba agonizando, pero en silencio, acompañar, estar presente, sin decir nada, sin decir nada. Yo estoy seguro que ese es un acto de amor con una persona que también no está en condiciones de hablar nada y a veces ni de escuchar, pero sí acompañada. Y aunque sea tocadita en la mano, o un dedito, no más. Pero bueno, ¿cuáles son esas obras de misericordia? Pues les han dicho que unas son corporales, es decir, lo que yo haga de bondad, pues lo hago con mi cuerpo y se ve y se puede tocar. Primera, visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Y no formar una conversación en torno a ellos porque ellos cuando están enfermos parece que no les gusta mucho que hagan mucho ruido y les hable mucho rato. Dos, dar de comer al hambriento. ¿Y saben cómo se encuentra un hambriento? Salgan a la calle.
Salgan a la calle. Es muy aterrador de que haya tanta gente hambrienta en este mundo, con hambre, que tengamos niños. En Colombia tenemos niños, sobre todo en La Guajira, que se mueren de hambre, porque no hay con qué darles a comer, de comer. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Y yo digo que esta obra de misericordia trae un complemento que tenemos que añadir ahí. Oiga, cuidemos el agua, cuidémosla, no la contaminemos, queramos el agua. Dar posada al peregrino. Ay, Dios mío. Fíjense el lío que ha sido con toda esta ola migratoria que hay en el mundo entero. Pero miren las cosas tan complejas que tiene. ¿Cómo ha sido? Pues yo lo sé porque me lo narraron personas europeas. Qué distinto cuando tuvieron que recibir ucranianos a cuando tuvieron que recibir africanos. Ay, Dios mío. ¿Cuál era la diferencia? El color. ¿Con qué facilidad y con qué gusto recibían a un blanco para darle hospedaje? Porque la guerra lo echó de su país. Pero con qué precauciones y con qué cantidad de prejuicios o no recibíamos al negro, al que venía del África, al que se salvó de naufragar en el mar Mediterráneo. Dar posada al peregrino. Qué pesar, porque ya empieza a haber un calificativo en nuestras relaciones sociales que es la desconfianza. No confío en el otro. Y eso hace que otro de los adornos del amor, que es confiar en las personas, creer en ti, dada la inseguridad en que vivimos, el creer en ti se transforma en desconfío de ti. No sé a qué horas me vas a atracar, no sé a qué horas me vas a herir, no sé a qué horas me vas a robar. Pero fíjense que ahí tenemos una cantidad de retos respecto a yo qué hago con los que no tienen con qué vivir. Vestir al desnudo, vestir al desnudo. Uy, todo eso que llamamos habitante de calle está con un chiro encima, con una ropita, y a veces los veo uno acostados aquí en Bogotá que hace frío, los veo uno acostados cubiertos por un pedazo de cobija. Visitar a los presos. Visitar a los presos. Yo confieso que yo no he visitado sino alguna que otra vez y hace muchos años, no un preso, sino una cárcel, porque íbamos a ayudar en algo a la cárcel. Pero figúrense ustedes si esa gente que tendrá seguramente el calificativo de malo o remalo, no recibe visitas. Enterrar a los difuntos. Bueno, eso lo hacíamos todos. Los enterramos, hoy en día los cremamos, pero después de cremarlos, ¿qué hacemos con las cenizas? Pero viene que todo esto está inspirado por un movimiento extraordinario que viene en el centro de nuestro pecho, que se llama amor, la fuerza que nos mueve ahí, y es atenta a todas las necesidades que tienen los que me rodean. Pero porque empecé yo a ser consciente de mis propias necesidades y empecé a satisfacerlas. Porque hay muchas personas que se entregan a los demás y se descuidan a sí mismas. Ahí están fallando de que hay que amarse para poder amar bien a los demás. Otra listica que la llaman las obras de misericordia espirituales.
La primera, enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo al que lo necesita. Tercera, corregir al que se equivoca. Y acuérdense que Jesús dijo muy claramente cómo se hace la corrección. Llámalo aparte y le dices, no lo corrijas en delante de todo el mundo, y mucho menos con un grito. Habla. Él dice que si uno lo corrige y no, llama a otra persona y después uno le pide a la comunidad que le ayude a hacer caer en cuenta de que está actuando equivocadamente. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, perdonar, figúrense qué maravilla. Consolar al triste, que no es lo mismo que decirle que no llore, porque es increíble que muchas personas cuando alguien empieza a llorar van a pedirle que no llore. Hay que dejar que exprese su tristeza y su dolor y bienvenida a las lágrimas, pero no que se instale a vivir en sus lágrimas ni en su tristeza, que no se deje envolver por la serpiente de la tristeza para vivir el resto de su vida. Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas de nuestros prójimos. Qué cosa increíble. Y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. De manera que acabamos de abrir un abanico así, amplio, amplio. Hay una cosa muy bella que ocurre en la medida en que vamos sintiendo que sí, es Dios el que me habita, es lo más íntimo que lo más íntimo de mí mismo. Por lo tanto, es el amor lo que me habita a mí. Y es que en la medida que nosotros hagamos y mantengamos el ejercicio espiritual para cultivar nuestra vida interior, ojo, sin eso, olvídense que vamos a poder amar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Tenemos que cultivar el vínculo profundo con el Dios más íntimo que lo más íntimo de mí mismo, que nos dará toda la fuerza, toda la sabiduría y todo el valor para hacer todo esto que transforma a mí y a lo que me rodea, porque el paraíso no se ha acabado, se nos olvidó cómo vivir lo que es distinto. Pero fíjense ustedes que en el momento en que nosotros, mediante el cultivo de la vida interior, vamos sintiendo más cómo Dios actúa y cómo circula por lo más íntimo de mí mismo, yo empiezo a convertirme en parte de un movimiento que yo creo que debe ser lo más grande posible, de aquellos que prefieren encender un fósforo antes que seguir maldiciendo la oscuridad. Ojo, examínense ustedes qué dicen de la vida humana, qué hablan de la vida. Ah, es que esta vida es muy dura, esta vida es muy dura, muy difícil de vivir. Oigan, la culpa no es de la vida, la culpa es de la manera como tú la vives. La vida es maravillosa y hay que escribirla siempre, todas las letras de ella con mayúsculas. Vida, vida, la vida es maravillosa. Ojo a la manera como tú la vives, que esa sí puede ser toda arrastrada. Pero es tu manera de enfrentar el desafío de vivir vida plena y acceder al gozo completo. Y eso es posible, y eso se aprende, y eso se desarrolla en la medida en que tú haces ejercicio. Yo creo que en todas partes tienen alguna vez durante el año una maratón, a veces la media maratón. El que no sale ni siquiera al andén del frente y le da la vuelta a la manzana, pues no puede correr la maratón si no se ha entrenado, si no se ha entrenado. El que sale a correr esa maratón sin haberse entrenado, se muere, se muere. Su cuerpo no está preparado. Muy bien, pues la vida puede ser la maratón. Dime cuándo y cómo tú entrenas tu interior, cómo entrenas tu alma.
Porque Jesús dice una cosa muy clara y muy importante. No le tengan miedo a los que les matan el cuerpo. Ténganle miedo a los que les matan el alma. ¿Quién le mata a uno el alma? El que le quita a uno la esperanza. El que le quita a uno la fe en la vida y en los demás. El que le quita a uno las ganas de vivir. El que lo deprime. El que lo desconsuela. ¿Qué cosa más peligrosa? Le raya a uno el alma. Tenemos que proteger el alma. El alma no puede ser, pues que se la maten a uno, gravísimo, pero que tampoco se la rayen. Por lo tanto, entrenamos el interior. Y ahí está el ejercicio espiritual sin el cual no somos capaces de acceder a la fuente del amor que nos habita. Por lo tanto, no seríamos capaces tampoco de amarnos y amar a los demás. Sería muy fácil hacer un examencito de cómo nos amamos. Dime qué tan sano tú comes. Dime qué tanto cuidas tú del medio ambiente porque él forma parte de tu vida. Dime cómo descansas. Dime qué tanto le permites a tú al trabajo y a la manera como te hacen trabajar que acaben con tu vida personal y con tu vida familiar. Que pasen por encima y te quiten por completo las posibilidades de vivir plenamente tu vida familiar. Conozco demasiados niños que no se ven con los papás nunca, porque los papás llegan ya de noche porque estuvieron trabajando hasta muy tarde y los niños madrugan más que ellos para irse para el colegio. ¿Qué es eso? Eso no es cuidado de nosotros. Pero es que también una sociedad que se ha vuelto absolutamente aterradora en la manera como no nos protege y nos explota y nos exige más tiempo del que debería ser porque tenemos necesidad de tiempo para cosas que nosotros tenemos que hacer. Perdón, a propósito de eso que yo estoy diciendo, en alguna oportunidad le preguntaba yo a un grupo de personas, de familias, de parejas, cuénteme cómo es el proyecto de vida que ustedes tienen. ¿El qué? El proyecto de vida que ustedes tienen. Entonces, algunos que se atrevieron a responder algo, me hablaron del proyecto administrativo que tenían de la vida. Hasta el punto que uno podía decir que ellos administraban sus hijos. Les daban ropa, les daban comida, les tenían vivienda, los tenían matriculados en un colegio. Pero un momentico, eso no agota el amor que usted le tiene. Personas que no eran capaces, nunca habían sido capaces de sentarse en la cama a contarle cuentos. ¿Cómo es posible que haya niños que nunca en la vida han escuchado un cuento de sus papás? Papás que no saben cuentos y nunca han contado cuentos, nunca se los han contado a sí mismos. ¿Qué tipo de cosas leen para que alimente su interior y los vuelvan creativos y sepan que hay textos absolutamente maravillosos y que desarrollan los niveles de conciencia, porque tenemos que desarrollar un nivel de conciencia esencial, de lo que estamos diciendo, que es la que se llama la conciencia testigo, que es la que nos cuida, es la que nos ve viviendo y nos llama la atención. Es la que me permite, ante cualquier estímulo, a veces no muy positivo que venga de fuera, darme cuenta que frente a las reacciones, a la reactividad agresiva que yo tendría frente a lo que me han hecho o me han dicho, tengo también un abanico tremendo de respuestas amorosas, pacientes, tranquilas, serenas. Y me hace caer en la cuenta unos segundos antes de que yo cometa un error y yo ofenda a una persona
como reacción a lo que me acaba de decir o a lo que me acaba de ofender. Y esa conciencia testigo es movida por el amor. Y es ella, la que me presenta a mí la perspectiva de todas mis capacidades, con el amor ingrueso y todos los parienticos del amor, para que yo sepa que tengo todo ese potencial de proyectar hacia afuera la posibilidad de sentirse plenos de vida y felices con gozo completo. Entonces, eso haría posible que yo pueda, por ejemplo, recitar este texto, este pequeño texto. Miren ustedes, díganme si no es un texto de alguien que despertó su conciencia, se dio cuenta de quién era y cómo era él. En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Bueno, digamos que hasta ahí llego por el momento. Yo podría seguirles hablando mucho rato de esto tan maravilloso, pero seguramente ustedes tienen comentarios o preguntas. Los que tengan algún comentario, por favor, lo escriben ahí en el chat. Y bueno, si alguien quiere decir algo que sea una frase muy corta, pues levanta la mano y le permitimos que le exprese. Pues ahí Eh, en el Zoom hay manera de levantar la mano, ¿no? sí, sí, en reacciones hay para levantar la Así. mano. Entonces, si hay alguien, pero les invito a que nos tomemos un minuto, unos segundos, cerremos los ojos, por favor, un momentico, pongamos las manos sobre el corazón y yo sé que Dios, la vida, nos envió un mensaje en este momento, un mensaje que no iba para la cabeza, que no era conocimiento o información adicional. Hay un mensaje específico que está ahí en tu corazón para ti. Si notas que lo que escuchas es parecido a como piensas, exhálalo y vuelve ahí al corazón que Dios en ti está hablando. Bueno, me encantaría que nos regalaran o una palabra o una frase con ese mensaje que en este momento Dios puso en su corazón. Muchas gracias, Jota. Qué maravillosa síntesis de la grandeza de nuestra religión. Dice María Mercedes Ruiz, dice muchas gracias. El camino correcto es el amor. El Siduque, el poder del amor es invencible. Adriana, levantaste la voz.
la mano, perdón. Buenos días, gracias, Alba. Mm, Ronda en mi cabeza la frase de que de que debemos ser nosotros mismos, no buscar ser como Jesús, sí, obvio, pues es el gran ejemplo, pero que a él lo que más le interesa es que seamos nosotros mismos. Gracias. Gracias, Adri. ¿Quién más? Ok. También acá nos dice Marta Lucía, J, mi amor y gratitud para ti, compartir tu sabiduría que nos da paz y apoya nuestra cotidianidad. Claudia dice María Claudia, muchas gracias. Estela, amada por ti. Patricia dice, ¿cómo puedo amar a los demás si ni me amo a mí misma? Ok, sí, el amor por nosotros. Luz Fanny, hola. No tienes micrófono, Luzfa. Ya, gracias, gracias, maravilla. Me quiero quedar, aceptando tu invitación, Albamar, y me quiero quedar con una frase que dijo Jota, que hoy me hace mucho sentido, es decir, resuena mucho conmigo hoy. Esa que dice, en el centro del pecho no tengo un yo, tengo un nosotros y nosotras. Me quiero quedar con esa frase. Gracias, Jota. Gracias. Gracias, Luz Fanny. Gracias, súper linda. Él dice, gracias, Jota, es maravilloso como compartes con amor. Sandra Salgado dice, en cada circunstancia, colocarnos en los zapatos de los demás y así siempre servir desde el corazón y no desde la razón. Amalia dice, agradecida por tener la oportunidad de escuchar, entender y poner en práctica la acción de amar. Tardes, practicar las obras de misericordia. Esperanza Peña dice, la frase del amor sin ternura es como una flor sin perfume. Qué gran frase para reflexionar. Es dar ese amor propio, sincero, siendo nosotros y con conciencia. María Isabel dice, la fe en la voluntad de Dios se basa definitivamente en el amor. Muchas gracias, gratitud infinita. Johanna dice, muchas gracias por compartir toda esta sabiduría de amor, respeto y misericordia, servir, entender, colocarte en los zapatos de los otros. ¿Hay algo en otra mano? No. Yo quiero aprovechar, Jotica, este momento. En ese momento en la comunidad estamos terminando el curso para superar o gestionar la autocrítica de esa voz que siempre nos dice que somos insuficientes, que deberíamos ser perfectos, que nos critica todo el tiempo, especialmente a las mujeres, para ir hacia la autocompasión y el amor propio. Y te pido permiso para compartir unas frases para estas personas que estamos haciendo el taller en este momento, para que reflexionemos todos sobre ello, pero especialmente me encantaría que las que están haciendo en el curso, en el capítulo de resumen, me dejen como esos mensajes importantes que han recibido durante el día de hoy. Y yo quiero resaltar también el tema de la ternura. O sea, el amor requiere alta dosis de ternura, ¿sí? Ese amor que acompaña, que acobija, que contiene y que le da ese perfume maravilloso a la vida. Gracias, Jota, por traernos esa parte tan importante. Yo quiero resaltar también esa parte que nos hablabas de que el amor une, ¿sí? Que no necesitamos cambiar, que necesitamos transformarnos en aquello que Dios nos da como vocación, ¿sí? Como ese permitir que Dios en nosotros, ¿sí? Siendo, nos permita ser ese ser que Él soñó en nosotros, para nosotros.
y ser quienes somos. O sea, quiero hacer énfasis en esto porque no nacimos para ser mejores que los demás, nacimos para ser el ser humano que somos y acompañarnos en este camino de transformación que nos va a llevar a que ese sueño de Dios sea una realidad. Me encanta esa frase del perdón como protector del amor. Y ahí quiero reflexionar esos actos de misericordia que son tan bellos y cómo esos actos de misericordia también los aplicamos para con nosotros. Cómo nos damos la mano en el momento de la adversidad, ¿sí? Cómo nos acompañamos, cómo estamos presentes con nosotros cuando no todo sale como queremos, como cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre de tantas cosas que no necesariamente somos físicas, estamos ahí para nosotros. Ese que decías tan importante, cómo yo satisfago mis necesidades, porque en la medida en que me atiendo y miro mis necesidades, pues soy un ser lleno de amor, sí, que se siente acompañado, que se siente amado y puede dar un amor realmente de calidad. ¿Cómo hago esa corrección fraterna conmigo misma, conmigo mismo? ¿Sí? Cuando me perdono, cuando me equivoco, en lo grande y en lo pequeño, porque no somos perfectos, y yo no digo, ¿te estás de acuerdo conmigo? No somos perfectos, podríamos ser perfectibles, o sea, perfecto es Dios y nosotros estamos en un camino hacia Dios, que es el que es perfecto. ¿Cómo me consuelo cuando sufro? ¿Sí? Porque ahí algo que estamos trabajando fuerte en el curso es la autocompasión y es cómo me consuelo, cómo me acompaño, cómo me contengo, cómo acepto eso que siento y lo valido. Y como dice J, sin quedarme ahí, sin volverme sufrimiento, pero aceptando mi sufrimiento, abrazando y permitiendo que ese sufrimiento o esa alegría o ese gozo, lo que aparezca en mi vida, habla y se manifieste, porque a veces tampoco le damos espacio para que esos momentos hermosos realmente disfrutarlos y que se llene nuestra alma de ellos. Y también aquí hago esto que J siempre nos insiste, que es la conciencia del testigo. Y son todos esos ejercicios que hemos estado haciendo de ese darnos cuenta cómo nos tratamos, ¿sí? Cómo nos miramos, cómo nos acompañamos. Porque en esa medida también podemos ser esto que nos dice J, podemos también ver todo nuestro potencial, ¿sí? Y podernos sentirnos plenos de vida y en gozo completo, porque nacimos para ese gozo y esa plenitud. No sé si J, tienes algo adicional ahí. Es que O creo algo. que me Ujú. faltan algunas cositas que yo quiero añadir. Sí, tranquilo. Tú acabas de hablar del sufrimiento y yo encontré una enseñanza muy bonita en el budismo. Dice, dolor todos tenemos. El sufrimiento ya es una actitud frente al dolor tuya. El dolor a veces pues se puede calmar con una pastilla, con una inyección. Asunto es cuál es tu manera de aliviar el sufrimiento, qué es la actitud que tú tomas frente al dolor. Sobre todo cuando el dolor es como una tristeza profunda por lo que consideramos que no es una pérdida, la muerte de un ser querido, entonces lo tenemos ya clasificado como una tragedia y una pérdida. Y resulta que no. Es una despedida que es triste, pero cuyo destino es consolador, ¿no? Cuando muere un ser querido. Otra que es muy importante, forma parte de los parientes del amor, no juzgar. Siquiera lo podemos decir de otra manera, no criticar, no criticar.
Porque Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Increíble eso, ¿no? Además. Otra cosa que también me parece muy importante y forma parte de los parienticos del amor, los detalles. Los detalles. Y yo cuento, yo tengo eso se llama una sobrina nieta que vive en Estados Unidos. Cuando llegó la fiesta de la Acción de Gracias, les preguntaron a todas ellas, a todos los chiquitos, ¿ustedes de qué quieren dar gracias? El uno porque me regalaron un perrito, bueno, cada uno dijo una cosa. Y llegó esta niña, mi sobrina nieta, me dice, yo doy gracias porque mi papi juega conmigo. Dios mío, la más hermosa medalla que mi sobrino se podía colgar. Cuando yo hago bautismos, yo no permito que los padres y y los padrinos prometan por el niño, no sean abusadores. Uno no puede prometer por otro. Prométanle cosas a ellos, a él, prométanle. ¿Qué cosa le promete usted? Oye, nunca le prometen jugar con él, nunca. Esto me toca a mí añadirlo. De los detalles lindos de padres con hijos, ¿cuánto juegan con ellos? Pero eso es de sentarse en el suelo, eso es de construir ahí, eso es de jugar a tantas cositas que se inventan los niños. Dios mío. A propósito del tema es que el modelo nuestro es Dios. Estamos hablando que no somos perfectos. No, yo nunca hablo de perfección o de imperfección. Yo hablo de potencial que Ujú. tenemos. Y el potencial es creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por favor, esmérate en cultivar, porque el potencial que tú tienes de humanidad es poderoso. Y cuando eso se da, no hay cosa más hermosa que encontrar uno personas humanas, profundamente humanas. Qué cosa más deliciosa. Ustedes lo tienen como la experiencia, ¿no? Personas que son sensatas, que son simples, que son sencillas. Sí, que siempre tienen una lucecita que ofrecer sin dárselas de sabios. De manera que es fundamental que nuestro ejercicio espiritual sea diario y que ese ejercicio sea para hacer contacto con el Dios que nos habita. Y que nosotros ojalá aprendiéramos a rezar a la manera de Jesús en el huerto. Señor, si esto me conviene, pues te agradecería que me lo concedieras, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Que todo lo que le pidamos a Dios no sea que Él haga mi voluntad, sino que yo haga la voluntad de Él, sabiendo que la voluntad de Él es lo que más me puede convenir. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios, como se relaciona y hace por mí, está inspirado por su amor sin límites, misericordioso, providente, nos cuida. Y eso no quita que el amor siga siendo y la vida sigan siendo un misterio. Pero eso no quiere decir que sea una gran incógnita. No, es una perspectiva sin límites que estamos llamados a recorrerla toda, porque Él nos lleva de su mano. Tica, y ahí hago referencia a cómo empezaste la charla, en ese sumergirse, en ese soplo divino, en ese que está en nosotros. Entonces,
estaba como permitiéndome sentir esa frase y es, si yo siento ese amor de Dios, ese amor que tuvo antes de crearme, antes de la creación, porque Dios es amor y Dios está en mí, ¿sí? ¿Cómo no amarme? ¿Cómo no amar al otro si, cómo no valorar y respetar a ese otro que también es esa esencia divina, es ese Dios hecho hombre, hecha mujer? ¿Mm? Y en esa Claro. medida, a veces yo digo que cuando la crítica aparece o la autocrítica y es como si le estuviera haciendo correcciones a esa obra de Dios. Esa obra de Dios es perfecta para su voluntad en mí, ¿sí? Que estamos abiertos a esa transformación, sí, pero este es el ser que tengo ya para amar y el otro también, ¿sí? Ya es, y es Dios viviendo y siendo. Otra cosa que yo quisiera añadir ahora, se me ocurre oyéndote, es que el amor cambia por completo la relación con las leyes, por completo, porque nosotros no empezamos a comportarnos bien porque tengo encima unos mandamientos y unas leyes, sino porque tengo un amor que me mueve a vivir todos los valores de los que nos hablan las leyes. A que yo haga las cosas no por obediencia a una ley o por miedo al castigo, si no la cumplo, que fue muy usado en la antigüedad y nos amenazaban con una cosa espantosa que yo creo que no puede existir, que es el infierno. Entonces siempre yo actúo bien por amor, no por obligación. Por eso el amor es lo que me mueve siempre, lo que me mueve a acercarme, lo que me mueve a tenderte la mano, lo que me mueve a darte un abrazo y un beso, lo que me mueve a estar presente en los momentos difíciles que tú tienes, lo que me mueve a valorar todo, lo que me mueve a ver las cosas. Una vez vino una señora aquí a hablar conmigo y yo no sé por qué el tema de ella era Bogotá. Y ella me hablaba, me empezó a hacer la lista de todas las cosas horribles que tiene Bogotá y empezó por los huecos. Y claro, coleccionaba huecos. Y dije, señora, discúlpeme, mire, yo tengo una actitud distinta a la suya y vivo lo más contento en Bogotá. Yo colecciono huecos tapados. Yo colecciono huecos tapados y vivo contentísimo en Bogotá. Pero además, árboles florecidos, niños jugando en los parques, gente con miradas lindas. Entonces, ¿por qué colecciona usted las cosas negativas? Con razón que debe estar con la vida. ¿Por qué no se va a Bogotá? A ver, busque una ciudad que no tenga todos los defectos que tiene esta ciudad que la amargan a usted. Pero entonces fíjense ustedes qué interesante cuando la mirada nuestra se vuelve contemplativa. Porque una cosa es cuando yo abro los ojos, miro y pienso. Y otra cosa es cuando yo abro los ojos, veo y siento. ¿Saben cuál es el efecto de la contemplación? Sentir el alma de las cosas, vivir conmigo. Mm. Eso es increíble. Y eso es ser feliz. ¿Ser qué? Feliz. Sí, sí, y yo ahí diferenciaría eh, el amor a el amor a, ¿sí? Porque es como ese amor en mí que se expresa hacia mí y hacia todo. Yo amo a fulanito, amo a, sí, como es en esa expresión que no es el amor, que está más vinculado con la necesidad, con un amor o un apego a algo, que ese amor que es dentro de uno, que ese amor que viene de Dios, de ese saberme rama de un tronco, del tronco que viene de Dios Que y que da frutos para todos. el tronco que es Dios. Que es Dios, ¿sí? Que, sí, me gustó, creo que hoy lo escuché, aunque siempre te lo escucho, y es
claro, esa rama que sale del tronco, que nadie la pegó ahí, que no está intentando entrar, Uno que, protege de Dios. que emerge, ¿sí? Bueno, voy a leer otros mensajitos, Jotica, que tenemos aquí. Adriana Niño dice, el despertar de la conciencia para cuidarme y cuidar a los demás desde el amor. Connie Gómez dice, Padre J, mil gracias por esta charla tan maravillosa e inspiradora. A pesar de tiempos difíciles, en mí siempre reside Dios, la sonrisa y el amor. María Mercedes Agudelo dice, lo que quieras quiero, Dios mío, gracias Jota por tu sabiduría, bondad, sabiduría de amor. Marta Peña dice, gracias Padre por recordarnos la esencia de la vida. Mauricio y Patricia dice, Mauricio dice, nos falta sensatez para disfrutar la vida. Carmen Ruth dice, la sanación nace de ser acogida nuestra vulnerabilidad con ternura por nuestros congéneres que también nos recuerdan y alimentan nuestra luz y fuerza para renacer, expresando nuestro ser esencial. Gracias, querida Jota, por acompañarme en tantos momentos complejos y tantas alegrías, enseñándome a encontrar el camino al amor que nos habita. Esperanza Peña, gracias, 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 Padre J, por hacernos reflexionar, para tener ternura, brindando amabilidad, una sonrisa, un abrazo y hasta una compañía en silencio. María Mercedes dice, gracias por recordarnos la importancia del silencio. Elenita nos dice, infinitas gracias por todo este amor que nos cobija y nos inspira a acogernos a nosotros mismos y que nos permite acogerte a ti, ahí o allá. Jota, muchas gracias. Quedan muchas, claro que nos quedan muchos temas ahí en el tintero, porque es que el amor no es un tema, es el tema, ¿sí? Como Dios no es un Dios, es Dios, ¿sí? Es Eh, inagotable. Es un es tema ina- inagotable. y bueno, qué bueno que siempre nos convoque el tema para seguir ahondando. Les doy las gracias infinitas también a todos, todas las personas que atendieron esta invitación del día de hoy. Gracias porque yo realmente sí creo que la transformación y el crecimiento interior es en comunidad. ¿M? Y que estos momentos generamos como, aunque estemos en diferentes continentes, generamos un espacio nutricio, un espacio de amor que nos contiene. Para cerrar, Sí. repita el texto que leí. En medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. Ay, por favor, y si después me lo puedes escribir, yo lo comparto con todo el grupo. Bueno, entonces, sí, pongámosle mucho cuidado. Cerremos los ojos, pongamos la mano en el corazón y escuchemos. En medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Esto fue escrito en 1953 por un hombre importante francés, Albert Camus. Feliz resto. Gracias. No, gracias, Otica. Y creo que este texto que nos recuerdas, quiero que las personas que están haciendo el taller para liberarse de la autocrítica, eh, 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 se los voy a enviar a todos para que lo leamos y esos ejercicios de toma de conciencia de, que los he invitado a hacer tenga como un sentido y nos dé como ese farito que nos guíe, porque me parece supremamente importante ese desarrollo de la conciencia del testigo y es la belleza de texto que J nos invita para que nos inspire a seguir en el camino. Chao. Bueno, se nos quedan unos mensajes en el tintero, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo. Gracias.
Se me olvida decirles otra noticia, Leonor Araujo y yo vamos a dictar un taller el 1 de diciembre en la ciudad de Bogotá. Entonces, también para que se programen y lo pongan en la agenda. Gracias a todas y todos por estar acá.